Ya, a ver, vamos a continuar con lo que es, no estoy seguro, hemos concluido el estudio técnico, nos faltaba ver algo más, o pasamos a lo que es el estudio organizacional. Hemos concluido el estudio técnico, a ver, hemos hecho lo que es valoración económica, las tablas, no, decisiones de tamaño hicimos, tamaño y localización, No, lo hice. ya, sí, eso nos faltaba, eso nos falta. Entonces vamos a compartir. A ver. Veamos, entonces vamos a compartir, ¿ya? ¿Cuántos ya están? Están, creo que 33. ¿Me avisan cuando esté compartiendo? Ya se ve, Liz. Ya, perfecto. A ver. Una vez que ustedes ya han elaborado lo que es el estudio de mercado, se ha elaborado la demanda insatisfecha, cuánto van a producir, en el estudio técnico ustedes ya han visto todo lo que corresponde a los requerimientos básicos necesarios que tienen respecto a la mano de obra, respecto a los materiales, insumos, equipo, maquinaria, tecnología que van a utilizar, etcétera. Entonces, el siguiente paso dentro de lo que es el estudio técnico es determinar el tamaño del negocio. Y para determinar el tamaño del negocio hay que analizar algunos factores que son determinantes para ver cuál va a ser la dimensión, el tamaño y los ambientes que ustedes van a requerir para sus proyectos. Entonces, dentro de las decisiones de tamaño, vamos a considerar, vamos a ampliar esto, lo siguiente. A ver, estos que llegan atrasados sigan acá. Ya. A ver, ¿por qué es importante analizar lo que es el tamaño del negocio? Porque el poder tomar la decisión de qué tamaño va a tener nuestro negocio tiene sus efectos directos sobre los costos, los ingresos y la inversión. ¿Ya? Entonces, los costos e ingresos necesariamente están relacionados con lo que son ya los balances que han efectuado respecto a materia prima, insumos, maquinaria, etcétera. Ya nos da algunos datos referenciales para que nosotros podamos ver cuántos son los costos fundamentalmente en cuanto a insumos y materia prima que vamos a utilizar. Los ingresos también nosotros ya podemos determinar considerando que ustedes ya tienen la determinación del costo unitario de producción, ya tienen el costo, los costos de los insumos, etcétera. Entonces, ya tenemos datos concretos y exactos respecto al estudio que ustedes están elaborando. Y la inversión, les decía de que el resumen de todo el estudio técnico, de todos esos balances que hicieron, les va a permitir a ustedes tener un resumen de lo que es el balance de inversión fija, ¿no? Un resumen del balance de inversión fija, un resumen de inversión diferida y un resumen de la inversión en capital de trabajo. Entonces ya podemos nosotros determinar cuánto requerimos para la implementación del negocio. Por eso es importante analizar ya el tamaño del negocio, para ver los costos, ingresos e inversión. Y estos tres elementos necesariamente tienen que ver con la rentabilidad del proyecto. Esto nos va a permitir a nosotros evaluar y tomar la decisión de ver si es variable o no es variable para que podamos determinar su rentabilidad. Ahora, ¿qué factores son los que determinan el tamaño del negocio? Entonces, acá también vamos a analizar algunos factores que son muy importantes para poder determinar el tamaño. Un primer factor súper importante es la cantidad demandada. En el estudio de mercado, ustedes ya han determinado cuánto van a producir, cuánto es la proyección de la demanda insatisfecha que ustedes han podido analizar,
o en última instancia les decía que no van a cubrir el 100% de esa demanda insatisfecha, pero más o menos ya tienen un aproximado de cuánto van a producir. Entonces, ese es un primer factor determinante. Otro factor es la concentración de la demanda. Y cuando hablamos de concentración de la demanda, nos referimos a que si nosotros vamos a tener nuestro mercado objetivo está concentrado en un solo sector, o tal vez está también disperso por varias regiones, por varios sectores, qué sé yo. Entonces, no está concentrado, no tenemos un solo mercado objetivo, sino tenemos varios mercados objetivos, pero que están diseminados por varios sectores. Luego tenemos que ver el tamaño de la tecnología. ¿Cuál va a ser el proceso productivo que hemos determinado en el estudio técnico anterior? Entonces decimos qué tecnología vamos a utilizar, o vamos a hacer de manera artesanal, o vamos a, ¿qué les digo? Utilizar tecnología mediana o tecnología de punta. Entonces tenemos que ver cuál va a ser la tecnología a utilizar. También, aunque es un otro estudio la localización, tenemos que ver nosotros la localización del negocio, que puede ser una planta versus varias pequeñas. Podemos tener un solo centro de producción, un solo centro de distribución, o por ahí tenemos sucursales. Por eso decimos una planta versus varias pequeñas, ¿no? Dependiendo del tamaño del negocio. Y también tiene que ver con el plan estratégico de crecimiento. No olviden que en la demanda ustedes ya habíamos visto de que tenemos que proyectar en un horizonte de tiempo que puede ser a 8 o 10 años, generalmente 10 años. Entonces, ¿qué criterio hemos utilizado? ¿Cuánto vamos a crecer cada año? Entonces, en función a ese programa de crecimiento, seguramente también nosotros tenemos que prever qué tamaño de ambientes necesitamos, ¿sí? Y por último, tenemos que analizar lo que es la disponibilidad de recursos. En la disponibilidad de recursos, fundamentalmente, tenemos que hablar nuevamente de los factores productivos, recursos humanos, financieros y materiales, ¿no? Lo que es tierra, trabajo y capital. Entonces, por ahí nosotros decimos, el tamaño de la empresa es un poco grande. Recursos humanos podemos tener ahí desempleo, pero financieros hay que ver, ¿no? Si podemos nosotros permitirnos el poder hacer grande infraestructura, por decir. Materiales, si tenemos disponibilidad de materia prima y los insumos que necesitamos para nuestra producción. Entonces, estos son los factores determinantes para que tomemos la decisión de cuál va a ser el tamaño de nuestro negocio. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta acá con sus proyectos? O luego las consultas si gustan. Ahora, acá tenemos nosotros un poco algo referente a lo que son los costos. De hecho, cuando nosotros evaluamos el tamaño del negocio, tenemos que hacer una distinción entre lo que son los costos fijos y los costos variables. De hecho, este estudio de costos, ustedes lo han visto en microeconomía, que también tiene relación con los costos medios y los costos marginales que tenemos acá. Pero también tiene que ver con los plazos. En el corto plazo, siempre vamos a tener costos fijos y costos variables. Estas curvas pequeñas que tenemos acá representan los costos medios a corto plazo. O sea, en promedio, ¿cuánto nos cuesta producir? Ya, repito, estos costos, estas curvas pequeñas son los costos medios a corto plazo, pero con esa aclaración de que tenemos costos fijos y costos variables. La unión de estos costos medios a corto plazo nos va a dar a nosotros el costo medio a largo plazo, ¿sí? Y con la intersección del costo marginal a largo plazo, nosotros vamos a hallar el punto de equilibrio. De hecho, en una clase, en un minuto, recordar toda microeconomía y conociéndonos en el curso, ustedes que están un poquito desactualizados fundamentalmente con estos aspectos de microeconomía, va a ser complejo. Pero sí es importante que consideren ustedes de que si existe demanda creciente y tecnología creciente, nosotros tenemos que evaluar la capacidad ociosa versus el costo de operación. Entonces, ¿a qué nos referimos con capacidad ociosa? ¿Qué entienden por capacidad ociosa? A ver. Curso. ¿Me están escuchando?
Sí, Licen. Dice, la capacidad ociosa sería la capacidad máxima que va a generar o se refiere a lo mínimo. Esa partita lista, No, no lo entiendo. otro criterio. Sería la capacidad que no se utiliza, Licen, que está como dormida. Más o menos. Ejemplo, por tu proyecto, si es posible, y relacionado con la demanda. Licenciado, la capacidad ociosa es tal vez lo que no se produce, lo que se espera, diremos, no es la capacidad de producción óptima la que se esperaba producir. El anterior que decías, la anterior compañera, está bien también, pero estaba más comprensible lo que decía su anterior compañera. Si repiten, por favor. Es la capacidad que no se utiliza, es una capacidad dormida, Licen. Ya, dormida puede ser. Cuando hablamos de capacidad productiva, les decía en algunas explicaciones de que ustedes van a tener la capacidad instalada. Y esa capacidad instalada, repito, está acá con lo que ustedes pretenden producir. ¿Sí? Si tienen, qué sé yo, creo que tenemos ahí, no sé, algún producto X, el fideo, por decir que el que recuerdo más, porque no hay, nadie también quiere poner sus ejemplos. Entonces, si tiene una capacidad productiva, pongamos de 1 tonelada al mes, no sé si será mucho o poco, pero entonces, para producir esa tonelada ya tiene la maquinaria necesaria, tiene la mano de obra necesaria, la materia prima necesaria. Esa es su capacidad productiva, su capacidad instalada, pero no produce 1 tonelada, sino solamente está produciendo, qué sé yo, 60%. ¿Sí? Entonces, 60% de producción significa de que completando al 100% tendría una capacidad ociosa del 40%. ¿Qué significa? De que 40% de los recursos no están siendo utilizados. Pero cuando ustedes empiecen su negocio van a empezar seguramente igual. Esta cantidad demandada que están proyectando posiblemente ustedes hayan considerado llegar en el quinto, sexto, séptimo o décimo año, por decir, ¿verdad? Pero puede de que empiecen al 60% de capacidad instalada. Y con el transcurso del tiempo, decir, vamos a aumentar nosotros cada año el 10%, cuestión de que en un determinado periodo lleguen al 100% de la capacidad instalada. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de recursos ociosos, decimos que es la cantidad de recursos o factores productivos, acá tenemos estos factores productivos, que no están siendo utilizados. Recursos humanos, recursos financieros y materiales. Y cuando hablamos de tamaño, por ahí nuestra infraestructura es muy grande y no estamos utilizando al 100%. Tenemos espacios ociosos. Y cuando hablamos de tecnología, por ahí nosotros hemos comprado una maquinaria que es muy... Ustedes saben que en la maquinaria ahora hay diversidad, ¿no? de características que es muy tecnificada y no estamos proveyendo lo necesario como para utilizar al 100% la tecnología que hemos comprado. Y ustedes si ven algunos ejemplos así a nivel nacional, algunas empresas, siempre decimos elefantes blancos, porque son tan grandes en dimensión que no estamos trabajando pues utilizando ni al 50 ni al 60%. Entonces, es importante que ustedes vean el tamaño adecuado. Por eso estamos analizando el tamaño de los ambientes, el tamaño de la tecnología, para que podamos nosotros optimizar, porque el objetivo de los proyectos es optimizar el uso de los factores productivos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estamos colocando acá capacidad ociosa versus menos costos de operación. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de tamaño, también nosotros decimos que tenemos que analizar las economías de escala, que están relacionados con la integración de procesos, mejores precios y condiciones en la compra de materias primas, especialización en el trabajo y distribución de costos. Repito, estos son conceptos más microeconómicos que tienen que ver también con el proceso productivo y tratar de optimizar, tratar de llegar a este punto de equilibrio donde los costos medios sean iguales a los costos marginales. O también cuando decimos cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, porque este costo medio también es igual al ingreso marginal, ¿no? Repito, el tiempo no nos va a dar para poder aclarar eso y
estaríamos divagando un poco. ¿Cuándo debemos evaluar el tamaño? También cuando tenemos diferentes situaciones. Si la demanda creciente, cuando tenemos demanda creciente, tenemos una demanda creciente, ¿verdad? La tecnología puede ser distinta del tamaño. Entonces, se evalúa lo que es el óptimo. Sí, aquí podemos tener una determinada tecnología, pero el tamaño no es, digamos, el que esté relacionado con la tecnología. Puede estar subestimado o puede estar sobreestimado. Decimos demanda constante cuando la tecnología es diferente del tamaño. ¿Sí? Entonces, se da la misma situación, pero en este caso se adapta a la demanda, porque esta demanda es constante. No nos interesa si aumentamos la tecnología, una tecnología más grande, T3, T4, no afecta porque la demanda va a ser constante. Entonces, se tiene que adaptar a la demanda. La tecnología se tiene que adaptar a esta demanda. ¿Sí? Y cuando tenemos también el otro caso, demanda creciente, y la tecnología es igual al tamaño, miren estos cuadraditos que son la tecnología, también al tamaño son iguales, entonces dice que se adapta modularmente. ¿No? Son términos que se utilizan, pero repito, más para aplicación con términos microeconómicos y poder analizar cuál es el tamaño óptimo para nuestro negocio. ¿No? Y repito, esto es igual que, a más allá de aclararles, les voy a confundir. Preguntas sobre el tamaño primeramente, luego vamos a entrar a lo que es la localización. Licenciado, Dice, en mi buenas noches, caso, ¿cómo está? Adelante, Tal adelante. vez, Adelante. dice, buenas noches, ¿cómo está? Tal vez nos puede explicar de una manera más práctica la situación, lo que ahora hemos explicado, para poder avanzar con los proyectos, por favor. Ejemplo, ¿con qué negocio? No solamente con un ejemplo, queremos que usted nos indique con un ejemplo en marcha, un ejemplo con un proyecto nuevo, para poder nosotros avanzar en lo que usted está explicando. A ver, ya les he dicho de que cuando están con proyectos, cuando están con proyectos que son ya constituidos, no hay necesidad de hacer este estudio del tamaño, ni la localización, porque salvo que ustedes estén haciendo una reingeniería del negocio, que es otro título, otro tipo de estudio. Este estudio de tamaño y localización solamente son para los nuevos proyectos. Estoy repitiendo, cuidado, vea en los proyectos que están en marcha, nuevamente estudio del tamaño. Nada que ver porque ya está establecido, ya tienen su planta construida, ya tienen sus ambientes determinados, ya tienen cuánto van a la tecnología que han elegido. Solo esos conceptos se pueden cambiar cuando se hace un estudio de ingeniería. ¿Qué significa? De que nos podamos hacer un estudio y decir, el tamaño no es el adecuado. En este aspecto, ¿nos puede dar un ejemplo práctico para poderlos avanzar de acuerdo a lo que son los proyectos nuevos, por favor? Por eso, estamos diciendo, estoy yendo por pasos. Estoy diciendo de que primeramente no van a utilizar aquellos que están con proyectos en marcha. Para proyectos nuevos, no sé dónde más el ejemplo práctico puede ser. Ustedes tienen, a ver, cualquiera que tenga un proyecto ahí, cualquier negocio nuevo. Y un Pero micromercado usted díganos dónde vamos a avanzar, usted díganos con qué proyecto para que nos dé un ejemplo claro de cualquier ejemplo para que nosotros estemos avanzando de acuerdo a lo que usted diga. A ver, un poquito vamos a aclarar varias cositas. A ver, vamos a un poco. Vamos a dejar de compartir un ratito. Ya, a ver. Nuevamente, repito, para proyectos en marcha no se utiliza este estudio porque no está en sus objetivos específicos. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya está claro. Lo repetí como 10 veces hoy día. Para proyectos nuevos, siempre es conveniente, no sé con quién me estaba conversando hace rato, que apliquemos en los proyectos que ustedes tienen. Ahora, yo puedo tomar un ejemplo concreto, es decir, yo tengo una empresa de radiotaxi.
y puedo ver el tamaño de mi negocio. Pero ¿por qué utilizar otro ejemplo si tengo varios negocios aquí que puedo colaborarles para que ellos puedan adelantar? Y aquí acá yo les digo, es más interés. Por eso siempre yo les doy la opción a ustedes de que puedan permitirse colaborar. Porque muchos de ustedes no quieren hacerse colaborar, entonces tampoco voy a ser insistente. ¿Sí? Ahí me decía algún micromercado, por decir. ¿Quién está con micromercado? Carmen Rodríguez, licenciado. Carmen. Ya, entonces ya tienes tú establecido cuánto va a ser más o menos tu demanda aparente. Hay varios términos que se utilizan: demanda aparente, demanda efectiva. Tenemos algunos otros conceptos como mercado objetivo. No sé, baterías, un ratito voy a enchufar ya. A ver, batería. Ya. Entonces les decía de que en el estudio de mercado ya tienen la demanda que más o menos tienen ustedes, el micromercado en este caso, para su comercialización. Entonces, si más o menos tiene la demanda aparente, lo primero que tendría que ver es qué espacios requiere en cuanto a infraestructura. Entonces, de hecho, como es un micromercado, la misma normativa que vamos a hacer luego, ¿sí? La misma normativa exige una dimensión en cuanto a metros cuadrados para cada tipo de negocio. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un consultorio odontológico, por decir, la alcaldía les dice mínimo tal cantidad de metros. Servicios higiénicos, tal cantidad de metros, ¿no? Y para los mini mercados igual. Tendrían que considerar ustedes cuáles son los requerimientos mínimos, como para que puedan ustedes ya ver toda la comodidad que requieren. Entonces, ¿qué cantidad de mercadería utilizarás? ¿Sí? ¿Cómo estará dividido, digamos, vamos a poner, la organización misma de los productos? De hecho, son por tipos de productos, seguramente en algunos lugares comestibles, en otros lugares estarán los detergentes, en otros lugares estarán utensilios de, qué sé yo, herramienta, leches, como conocemos un supermercado normal, ¿verdad? Pero tenemos que ver fundamentalmente qué afluencia de personas vamos a tener, a cuántos clientes pretendemos atender. Y si nosotros vemos los micromercados que tenemos aquí en la ciudad, tenemos supermercados y micromercados por algunas zonas, ¿verdad? Entonces siempre está en función a la cantidad de afluencia o a la cantidad de clientes que tenemos. Puedes requerir un ambiente que puede ser, no sé, me imagino un 20 por 20, 30 metros por 20 metros. Y ese layout, que es el diseño, tiene que estar dimensionado. Dimensionado en el sentido de que tienen que saber cuántos metros cuadrados van a utilizar. ¿Cuántos metros cuadrados de terreno requieren? Porque eso es lo que habíamos hecho cuando hacemos el balance de obras físicas. De esa dimensión de metros cuadrados que es su terreno, entonces, ¿cuántos metros van a construir para el micromercado? ¿Cuántos metros se va a construir para servicios higiénicos? ¿Cuánto para la administración? No sé qué más pueden requerir, por ahí necesitan algunas otras oficinas, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho, repito, de la demanda que ustedes determinen. No es lo mismo decir que vamos a tener nosotros, repito, por favor, estoy en clase, por luego, ya. Entonces, va a depender mucho, repito, de la cantidad demandada que ustedes tengan en su negocio. ¿Ya? Esa dimensión ustedes tienen que cuantificarla en términos monetarios. Repito, el tamaño va a depender más que todo de, en algún caso creo que había alguien con pollos. Si tienen maquinaria, tienen que incluso medir ustedes cuánto es la dimensión de la maquinaria. Pónganse que una máquina embotelladora, por decir, o envasadora, tiene una dimensión de 3 por 3 metros. Entonces, ¿qué espacio va a utilizar de esos ambientes? Si tenemos 2 máquinas, entonces para el departamento de producción seguramente voy a requerir 10 metros por 10 metros como para que pueda operar con 3 máquinas.
Repito, acá es más que poder aclararles, es la parte real que ustedes tienen que aplicar en sus negocios. Todos los negocios tienen diferentes características. Es como cuando ustedes ordenan sus habitaciones y dicen dónde va a entrar el escritorio, por decir un estudio, dónde entrarán los estantes, dónde la computadora, en sus dormitorios, dónde va a entrar su cama, su tocador, qué sé yo. Es lo mismo. Licenciado, No hay buenas nada tardes. nuevo para descubrir. Adelante. Ya que nos ha explicado esta situación de todo lo que ahorita está hablando, no sé si nos puede dar una explicación práctica sobre la situación, hablando de con un proyecto en marcha o nuevo. ¿Puede ser que nos dé una explicación, un ejemplo en marcha? Repito, cuando son proyectos que están en marcha, no hay necesidad de hacer el estudio del tamaño, porque sus negocios ya Pero lo están que quiero es que nos dé establecidos. un proyecto en práctica, o sea, que yo quiero que nos dé usted un proyecto en práctica, o sea, que avancemos. A ver, Un ejemplo, licenciado. pero a ver, repito, un ejemplo, tiene creo los fideos y conoces, creo, si conocen, ya hemos dicho, conocen el negocio. Una de las primeras condiciones para que ustedes puedan analizar si un negocio está en marcha, primeramente, han hecho el análisis situacional. Si ustedes en su análisis situacional, en su FODA, dicen ambientes inadecuados o reducidos, en su FODA, en su diagnóstico, entonces como estrategia de solución posiblemente pueden plantear un otro objetivo y decir, replantear el tamaño o rediseñar el tamaño del negocio. Y si quieren rediseñar el tamaño del negocio, lo primero que tienen que hacer es decir, pues, ¿cuántos requieren? Cuando dices un ejemplo práctico, no hay, pues yo tendría que decir, vamos a medir a ver tu maquinaria, cuántas máquinas se están utilizando, cuántos metros requieres para que puedas instalar tu máquina. Si necesitan un parqueo, no van a necesitar, mínimamente tienen que saber cuántas movilidades van a ingresar. Entonces, Pero es que licenciado, disculpe, ahorita necesitamos un ejemplo bien claro para poder avanzar con los proyectos. El ejemplo del micromercado. Porque la verdad, ¿Algún proyecto que tenga licenciado y nos pueda dar Sí, ejemplo? Liz, algún proyecto para guiarnos. proyecto. a ver, Lice, buenas noches, perdón. Sí, por porque, favor, Lice. Lice, bueno, tal vez lo que estamos pidiendo es, ¿no? De su parte que nos muestre, digamos, como ejemplos, algunos proyectos que ya han hecho algunos compañeros años anteriores, uno que esté en marcha y otro que esté, digamos, como emprendimiento, cosa de poder que los que están con emprendimientos podamos ver cómo es la correcta, cómo está adecuado el sistema, lo que usted nos está explicando. Eso es lo que estamos pidiendo, licenciado. Exacto, Más o menos, licenciado. Lo cosa que de queremos no es, estudiar, lo que queremos es algo práctico. cosa de no, Queremos que digamos, usted nos explique algo evitarnos el práctico problema para de poder avanzar poner, nosotros en la cuestión decir de nuestros que proyectos. Porque los llega un momento, proyectos que ahorita estén yo en estoy bien marcha los tienen perdido. Todos estamos perdidos, licenciado. Necesitamos un un poquito, proyecto. licenciado, tal vez esa parte, ¿no? Mostrarnos así proyectos ya hechos, licenciado, a solo ver, para irnos atiendan. explicando un poquito. Sí, por licenciada, favor. agarrar un ejemplo, agarrar uno y proyectarlo y que nos comparta, en este caso se va a hacer esto, y así guiarnos, porque para poder guiarnos, porque en esta parte muchos estamos, obviamente teóricamente sí estamos teniendo la base y todo, pero es muy diferente Sí, a la la hora de verdad, plasmarlo en el personalmente, proyecto, por licenciado, favor. yo estoy perdido. Lo que quiero es, de todos mis compañeros, porque tienen una mala nota, una mayoría, lo que queremos es tener una explicación bien clara ante la situación, porque ahorita nosotros estamos bien comprometidos en la situación de nuestras notas, y lo que queremos es una explicación bien clara en todo este aspecto, que son proyectos. A ver, no sé qué parte no entienden o se están encapsulando en algo. Primeramente, lo único que yo tengo que darles como docente, ya les he dicho, el docente es facilitador. Estamos nosotros aprendiendo la metodología para elaborar un proyecto. Primero, métanse en la cabeza eso. Segundo, esto es un trabajo de investigación que ustedes lo tienen que realizar en base a esa metodología. Tercero, hay dos tipos de negocios, hemos dicho, y está en la teoría. Hemos hablado de proyectos
de modernización y proyectos nuevos o de emprendimiento. Y esto para Alexander, quiero que quede claro, y para todos el curso. Alexander, en el caso tuyo, si estás perdido, no hay necesidad de que puedas ubicarte porque no tienes que hacer un estudio ni de tamaño ni de localización, porque tu proyecto tiene otras características. Tú estás haciendo determinación de costos y no tiene nada que ver con el tamaño. Licenciado, yo no estoy perdido. Lo que yo quiero es lo siguiente. No, yo estaré perdido